Seguimos con Rosana de la Sopa en la coordinación, con Daniel Laborde y Guillermo Vila, integrantes del equipo de Agro en Perspectiva, y como invitados Andrés Berterreche y Pablo Carrasco. Pasamos a otro tema. Los gobiernos de Argentina y Uruguay están intercambiando información para elaborar el protocolo sanitario que posibilite la exportación de ganado bovino en pie de Uruguay hacia el otro lado del río. Mientras tanto, los operadores uruguayos siguen recibiendo consultas de importadores argentinos interesados justamente en la compra de reses una vez que el documento sea acordado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA, de Argentina, y la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aquí en Uruguay. ¿Cómo ven este instrumento? ¿Qué implica esta posibilidad? ¿Por qué se habla tanto de esto en estos días en el sector, Guillermo? Bueno, esto se empieza a hablar porque indudablemente hubo un cambio político en Argentina que volvió a generar confianza en el sector productor, y un sector muy dinámico como es el sector productor argentino, que perdió 12 millones de cabezas en los últimos 10-15 años. Todo indica que, es un sector dinámico porque lo vivimos en Uruguay cuando se vinieron para acá, y siguen estando. Todo indica que Argentina se come un 93% de lo que produce en carne y exporta un 7%, que si pretende crecer en las exportaciones, que es lógico que así lo haga, no lo va a hacer tratando de que los argentinos coman menos carne, porque son como nosotros, sino que lo va a tratar de hacer aumentando la producción, y para eso va a precisar recomponer su stock. Y la lógica es que miren para el lado, porque la genética de nuestros ganados y los de ellos son similares y demás. Yo personalmente, como productor ganadero, lo veo con mucha alegría. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo se lo ve desde el lado uruguayo? Porque empezaste con la explicación por el lado de Argentina, con el cambio de gobierno, etc. Bueno, yo como productor uruguayo lo veo con mucha alegría. El sector ganadero que produce, lo primero que produce es un ternero. Ese ternero, la lógica indica que se recríe, se engorde y se termine enfaenando en Uruguay, que es lo que mayoritariamente pasa con todo lo que producimos. Pero la exportación en pie es un destino absolutamente válida para un producto ganadero como es el ternero o el novillo gordo, porque acá en Argentina se están manejando dos protocolos. Uno para ganado gordo, para faena directamente, y el otro de vientres para reproducción y demás. Son los dos protocolos que se están manejando. Tú decías, la exportación del ganado en pie es una alternativa perfectamente válida, y yo agregaría, cuando hay una discusión planteada con la industria, con los frigoríficos, sobre qué precio le está pagando al productor. Exacto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cada vez que surge algún mercado, como pasó con Turquía en el 2010 o con cualquier otro, se prenden luces amarillas, la industria salta diciendo que eso va a dejar sin trabajo a los uruguayos, que no sé cuánto. Y yo creo que hay un error del foco. En Uruguay no vamos a superar las 2.200.000 cabezas de faena hasta que en Uruguay no sea estructuralmente rentable el engorde de ganado a granos. Mientras tanto, no va a crecer la cría porque está tapoñado por eso, y esto es una oportunidad, creo que fabulosa, para que el criador realmente mejore su productividad y crezca. ¿Quién sigue? Andrés Berterreche. Sí, en realidad la exportación de ganado en pie existe. Nunca superó el 10% de lo que se faena en total, ¿no? Y le decía 2.200.000 y en realidad hay 200.000 cabezas que se fueron en estos años, por año, para Turquía o similar en pie. Y eso está bien, porque en definitiva un 10% del total es una válvula de escape y un mecanismo regulador en el propio mercado. Más allá de que a mí siempre me va a llamar la atención, por mucho menos de lo que le hacen los frigoríficos a los productores. Si fuera el gobierno ya le estaban cortando la entrada al frigorífico, pero siendo los frigoríficos dejan ese sistema de oferta y demanda un poco desigual, librado de esa situación. Pero más allá de eso, yo creo que
el único riesgo que hay con lo de Argentina, que se podría sumar a eso, porque no hay muchas capacidades tampoco para que las 2 millones de cabezas sean faenadas en Argentina, no tiene sentido. El riesgo sí, y esto ya no mirándolo como productor, sino como ciudadano, o como ciudadano que toma decisiones, porque me toca, es la venta de vientres, porque ahí sí podemos estar hipotecando el proceso de cría. Eso es lo único que podría estar poniendo algún manto de duda. Lo otro está bien, porque de todas maneras nunca va a ser muy significativo y la industria no va a dejar de actuar porque haya un pequeño porcentaje que se vaya. Sí nos preocupa la posibilidad de la venta de vientres, porque es vender la gallina de los huevos de oro. Está bueno, ahí aparecieron nuevos elementos. ¿Qué dices tú, Pablo, sobre este riesgo del que hablaba Andrés? Siempre que hablamos de este tema, las dos posiciones son la preocupación de que un animal no se faena acá, no dé trabajo acá, se vaya sin dejar ese valor agregado, y la otra que es la visión de que cuando tenés un mercado seguro, y como dijo un poco Andrés, a veces con el 10% de animales que salen para afuera se regula el 90% del precio de los demás. Yo tengo la convicción de un par de cosas. Primero, este es un efecto muy efímero, lo van a agarrar capaz que este año y un poquito del año que viene. Argentina tiene una capacidad de reacción muy a la mano, por ejemplo, de meterle 200 kilos más a un novillo y como tener 20 millones más de vaca cría, digamos, ¿no? Así que esto primero es efímero, estamos discutiendo una muy cortita. Segundo, el frigorífico no tiene ese plazo con que mira la cadena, es decir, no mira para ver si dentro de 2 años le van a faltar los novillos. En realidad yo diría que más de 15 días no miran, así que por lo tanto no le preocupa mucho. Eso es una crítica a la industria frigorífica. Sí, bueno, es una forma de proceder, yo qué sé, pero eso es una realidad, digamos. Creo que lo que le pasó a los ovinos es fruto de eso. Es decir, tú podés soportar cualquier cosa en un rubro, lo que no podés soportar es que produzcas un ovino gordo y que nadie te lo compre. Entonces, porque ahí deja de ser un commodity. Los que producimos commodity no nos quejamos si es barato, nos quejamos si no se puede vender. Pues ya ahí es como vender, yo qué sé, telas para tapizado. Dependerá, a veces lo venderé y a veces no lo venderé. Por lo tanto, digamos, no creo que sea demasiado trascendente. Todo lo que sea una señal de que si tenés un ternero más lo vas a poder vender es bueno. Yo creo que si se exporta 500.000 terneros, acá, y eso fuera seguro, 10 años, acá se producen 500.000 terneros más. No hay una retracción, es al revés, el estímulo es positivo y por lo tanto yo no creo que sea un tema demasiado relevante, más allá de que estamos hablando de algo muy efímero, ¿no? Y la preocupación de Andrés, que me comentaba sobre los vientres, sería un tema que... Sería lo mismo, serían vientres adicionales que hoy no estamos entorando, que se los entoraríamos y lo envolveríamos para regalo para Argentina. En vez de mandar a faena a las vaquillonas que nos pagan 2 pesos, porque pesan mucho menos que una vaca y nos pagan como una vaca, le metés una preñez que en Argentina es un bicho que vale mucho más. Así que lo que haría sería utilizar capacidad ociosa que el Uruguay no usa. Daniel. A mí me parece una excelente alternativa. Coincido en que va a ser algo coyuntural de un año, pero todo lo que permita diversificar mercados, abrir oportunidades y en especial que le ponga un precio piso al sector criador, que siempre es el sector que sufre los avatares del mercado de la peor forma porque recibe precios, ¿no? Yo creo que es una excelente alternativa el poder vender terneros, el poder vender también vientres preñados, que seguramente si se lleva a cabo seguramente va a ser lo que más se venda porque la categoría que más diferencial de precios está teniendo hoy entre lo que se paga en Argentina y lo que se paga acá en Uruguay. Uh-huh. Pero yo coincido con Pablo en que es algo que no va a ser de aquí a 10 años. Y por lo tanto es una muy buena alternativa, en especial, por reiterar, para el sector criador, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy, donde si no fuera por la exportación en pie, seguramente los terneros estarían valiendo mucho menos. Y bueno, yo creo que me parece bárbaro si se logra. No, yo coincido que va a ser una cuestión un poco coyuntural, que Argentina tiene una capacidad. No son exactamente lo mismo ganados. Nosotros seguimos teniendo una base Hereford y Pampa en general, y los argentinos han priorizado sus ganados Angus. Te va a sentar toda la barra Angus acá.
Pero el riesgo es para los criadores o el riesgo y la oportunidad, no sé, porque eso va a depender. Justamente los argentinos van si tienen oferta de vientre sanguíneo, es lo que van a venir a buscar, mayoritariamente, van a venir a buscar lo que sea, pero de todas maneras me parece que no va a ser, no va a movilizar mucho la aguja, en definitiva, y lo que hay que tener cuidado es eso, ¿no? De no perder la capacidad de seguir produciendo terneros. Aquellos 3 millones que se generaron hay que darle todas las posibilidades para que se vuelvan a generar esos 3 millones de terneros. Uruguay tiene algunas particularidades bien interesantes. Si bien hubo una explosión por distintas causas y factores de la agricultura, no hubo un descenso en el ganado bovino marcado en relación a la superficie que usó, y eso significa que utilizamos mejor y más eficientemente los factores de producción. No, y digo, yo creo que no hay que tener miedo del tema de las hembras, porque como todos los mercados se regulan solos en poco tiempo. El productor está dispuesto a vender a determinado precio de repente ganados excedentarios, pero cuando ya estemos hablando de ganados que no son excedentarios y una corriente importante de mercado, los precios se van a ir tonificando y en algún momento la diferencia entre el mercado interno nuestro y de ellos va a ser mínima, que va a desacelerar la exportación. O sea, eso no hay que tener miedo que nos quedemos sin ganado. Y en cuanto al ganado gordo, que se puede ir a faena en Argentina, menos que menos, porque Uruguay hoy, si bien Argentina tiene una historia en su carne, la ha abandonado hace muchos años. Uruguay ha ganado mucho lugar, hoy tiene habilitaciones que Argentina no tiene, Estados Unidos, a China directo, yo que sé, montones de habilitaciones que Argentina no tiene. En el tema arancelario nosotros andamos mal, pero Argentina anda mucho peor porque se aisló del mundo. Entonces, si Argentina puede llevarse un ganado gordo de acá, pagar gastos de exportación, llevarlo a un frigorífico Argentina, faenarlo y ser competitivo con lo que me puede pagar la industria acá, hay algo que anda mal. Entonces, a eso no hay que tenerle miedo. Y lo que sí creo que es importante resaltar, que nosotros en donde tenemos mayores brechas tecnológicas de lo que se está logrando a lo que se puede realizar es en la cría. Tener porcentaje de destetes del 60, 60 y poco % a nivel del país, tener una extracción del 20% contra los países como Nueva Zelanda, Australia, Europa, con 30, 35% de extracción, o sea, el porcentaje de ganado que se vende sobre el stock, tener números altísimos de vientres de más de 2 años sin entorar. En la medida que tengamos corriente que se lleve esos vientres, que permita que el criador invierta en el sector, la respuesta va a ser, coincido con Pablo, se van a producir los 500.000 o los 600, los 400 que se produzcan sin tocar el stock de Uruguay.